corre, el tiempo pasa y yo me pongo cada vez más viejo, aunque tal vez me quede tiempo. Yo me pregunto, ¿cómo será? Será como la nieve cubre las montañas, o como una niña sonríe al mar. Allí en Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5, vamos a estar mirando que se puede vencer al mundo. Y dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que sabemos, la Biblia nos enseña, y los cristianos sabemos que es una gran realidad diaria, que nuestra vida es una lucha espiritual de todos los días, y que tenemos un enemigo que nos hace la guerra porque nos quiere destruir. Efesios 6:12, el apóstol Pablo ahí lo dice bien claro: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que se trata de un enemigo astuto, malvado, pero poderoso. Aquí habla de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Así que es algo serio, es algo fuerte. Además hay otra realidad, y esta realidad también es complicada. Aquí es que somos débiles. Humanamente hablando, somos débiles en nuestra carne. De hecho, nuestra carne se convierte muchísimas veces, yo diría que siempre, en una aliada del enemigo más que del espíritu. Es triste, pero es así. Ahí está nuestra debilidad. Y el salmista lo dijo ahí en el Salmo 103, 13 al 14, recuerda esta realidad. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Fuimos hechos de polvo, y ese polvo se mantiene en nosotros a través de la carne. Y bueno, el Señor lo sabe y nos tiene misericordia también por eso. Pero en esta guerra, bueno, no todo es negativo, ¿no? En el cristiano. Quiere decir que el Señor está con nosotros. Los hijos de Dios no están solos en esta batalla. Y una preciosa verdad que ya vimos ya precisamente aquí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, donde dice: hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que el Señor está con nosotros y Él es mayor que el que está en el mundo. Así que sí, es una guerra difícil, una guerra complicada, somos débiles, pero contamos con un recurso maravilloso y es la misma presencia del Señor. Ahora bien, ¿cómo es la manera en que podemos saber que realmente contamos con ese Dios y que Él sí está con nosotros, y por consiguiente podemos estar tranquilos y confiados de que vamos a vencer al mundo? Bueno, si comenzamos un poco al revés el texto que leímos ya, en Primera de Juan 5, dice el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que, ¿quién vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que aquí ya comienza con una condición.
para saber que vencemos al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Bueno, hay que creer que Jesús es más que Jesús, un hombre, sino que ese Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, sí, Jesús. Se le puso por nombre a aquel niño que nació de José y María en Belén y que se crió como hijo de un carpintero allí en Nazaret. Ese es Jesús. También Jesús anduvo haciendo milagros y predicando el Evangelio con sus discípulos y a las personas allí, no solamente en el área de Galilea, sino en Jerusalén y todo alrededor. También sabemos que ese Jesús murió, fue traicionado por uno de sus discípulos y fue muerto, clavado en una cruz por los romanos. También sabemos que cuando él murió, sus discípulos se dispersaron, estaban tristes, pensaban que todo se había acabado. En cierto sentido estaban desilusionados con todo lo que había pasado. Ese es Jesús. Hay quienes pueden creer eso, nada más. Y no se trata de eso, se trata de los que creen que Jesús es, ¿qué cosa? El Hijo de Dios con mayúscula. Ese Jesús, es verdad, murió, pero resucitó al tercer día, apareció a cientos de testigos, ascendió a los cielos. Y ahí empieza a verse Jesús de la forma realmente en que Él es, como el Hijo de Dios, no un hombre común, sino el divino Hijo de Dios, Hijo con mayúscula, eso es lo que dice el texto. La segunda persona de la Trinidad. Para tener la victoria que vence al mundo hay que tener esa fe en ese Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, perfecto, que nació sin pecado, vivió sin pecado. Toda la divinidad está en Él, es divino, estuvo con Dios al principio, todo fue hecho por Él y es divino. Y bueno, cuando eso ocurre y tenemos esa fe, somos entonces realmente sus discípulos y sabemos entonces que Él está con nosotros. Ahí en la Gran Comisión, ¿cómo termina? La Gran Comisión, Mateo 28, ahí en el versículo 20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes. ¿A quiénes está hablando? A sus discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? Los que creen que Él fue más que un hombre Jesús, sino Jesucristo, el Hijo de Dios. Tienen esa presencia del que es más fuerte del que está en el mundo, por consiguiente hay victoria en la vida. Y siguiendo en 1 de Juan, que leímos ahorita, el versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que, nacido de Dios, porque se cree que Jesús es el Hijo de Dios, se tiene algo que trae victoria, que es la fe. La fe que nos movió a creer que Jesús es el Hijo de Dios. La fe que nos movió a arrepentirnos de nuestros pecados y creer que Jesucristo murió por nuestros pecados, a ser divino, Hijo de Dios, murió por los pecados del mundo. Esa fe también, además de la salvación, nos da victoria. Ahí en Hebreos 11 hay una lista inmensa de personas que tuvieron victorias increíbles por medio de esa fe. La fe que salva también es la fe que trae victoria. Una lista inmensa, no vamos a verla porque es un capítulo completo. Pueden verla, pero ahí vemos una mujer estéril, la anciana que tuvo un hijo. Vemos un mar que se abrió para que el pueblo pasara en seco, en medio de un mar. Vemos cómo cayeron los muros de una ciudad gigantesca. Se conquistaron reinos. Se cerró la boca de leones. O sea, con fe y con esa fe hay victorias increíbles. Pero sabemos por experiencia lo que hemos puesto la fe en Jesucristo. Como el Hijo de Dios, el divino Hijo de Dios, el que murió por nuestros pecados. Que la fe esa nos trajo la victoria mayor en nuestra vida, que es sobre el pecado. Y nos asegura nuestra salvación y estamos en paz. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es algo de nosotros.
pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que con esa fe tenemos la mayor de las victorias, que es la victoria que Cristo obtuvo por nosotros cuando resucitó y nos la da cuando creemos en Él. Y ahora vivimos una vida de victoria. Y ahora, la pregunta es, habla el texto también de las evidencias para saber y estar seguro que sí tenemos esa fe. Por consiguiente, tenemos esa vida de victoria. Bueno, los versículos 1 al 3 hablan de la parte práctica y Juan ha estado hablando en esta carta, repitiéndolo más de una vez, cómo se puede verificar, cómo se obtiene, cómo se sabe que nosotros tenemos esa fe, por consiguiente esa victoria, esa vida victoriosa. Dice 1 al 3, 1 Juan 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Así que las pruebas de que realmente se es nacido de Dios, que se ha creído en Jesús como el Cristo, como el divino, y que por consiguiente vivimos vida de victoria, es que ama a Dios que nos engendró, espiritualmente hablando, y ama también a los otros que Él engendró, que son nuestros hermanos en Cristo. En esto se sabe que amamos a Dios y amamos a los hermanos, y si guardamos sus mandamientos. Pero no solamente lo guardamos como para guardar una religión, sino que esos mandamientos, dicen, no son gravosos, no son una carga. Se hace por amor. Así que si queremos vida de victoria, tenemos que tener esa fe, pero esa fe es parte de la vida cristiana que se demuestra con esas obras que aman a Dios, que aman a nuestro hermano, que guarda los mandamientos del Señor. Así que mi querido hermano que me está escuchando, no se trata de guardar reglas para una estrategia, a ver cómo ganamos la batalla contra el enemigo. Se trata de esa fe puesta en el Cristo poderoso, el Hijo de Dios, que nos da la salvación, pero que se demuestra amando a Dios, amando a nuestros hermanos, guardando sus mandamientos. Así que, ¿queremos tener vida de victoria? Amemos a nuestros hermanos, hagamos algo por ellos. De esa manera, amamos a Dios realmente. Guardemos los mandamientos del Señor. Seamos fieles en la oración, en la palabra, en el servicio. Guardemos sus mandamientos. Sirvámosle, amando y sirviendo a nuestro hermano. Así se tiene vida de victoria contra este mundo que nos quiere destruir. Y si otro amigo me está escuchando que aún no ha dado ese paso de fe en Jesucristo, yo le invito a que transfiera toda esa fe que tenga puesta en usted mismo o en su religión. Póngale en Jesucristo, el Hijo de Dios, y va a tener esa fe que salva, pero también que le da victoria en su vida. Dios les bendiga.